Bien, estamos en la compañía de la doctora Luciana Polar, y es socia del estudio Olaechea, sobre un tema que es muy importante. Ustedes saben que hay entrado en vigencia la ley de la discapacidad para que las unidades productivas, tanto del sector privado como del sector público, incorporen en su planilla de trabajadores un porcentaje mínimo de personas con alguna discapacidad. Esta norma, como ustedes recordarán, tuvo diversas críticas, suscitó una serie de discusiones sobre su digamos, aplicabilidad. Norma que no tiene capacidad de ser aplicada, pues cae en saco roto. La pregunta que le voy a hacer a Luciana, y además de agradecerle la gentileza de estar esta tarde con nosotros, es si ese nivel de inaplicabilidad, ese riesgo de no aplicabilidad aún se mantiene en algún sentido. Bueno, ha sido más flexibilizado. Correcto. El reglamento lo ha flexibilizado, pero aún así yo creo que faltan muchos temas por regular. Falta que el Ministerio de Trabajo saque unos lineamientos y criterios para poder ser de aplicación en su totalidad. ¿Qué creerías tú que son los temas cruciales para hablar de una aplicación, digamos, sostenible, ¿no? A ver, lo que tenemos ahorita es cuáles son las excepciones o lo que debe acreditar la empresa cuando este tema sea de revisión por SUNAFIL. Y básicamente lo que hay que acreditar es, por ejemplo, que se presentó a la bolsa de trabajo el puesto, que no hubo discriminación en el momento de la selección, que se garantizó los derechos de la persona con discapacidad, pero no salen cómo van a ser los lineamientos sobre esos temas o cómo acreditarlos. Entonces, correcto. básicamente... Pero quizás, Luciana, sería bueno explicar un poquito cómo va a aplicarse en realidad. ¿Cuál es digamos, el rango de aplicación para recordar? Digamos, de empresas de qué tamaño, de qué tipo y cómo se procede digamos, a incorporar a estas personas. Para el sector público es 5%, para el sector privado es empresas de más de 50 trabajadores y se va a aplicar un 3% sobre la planilla. Se va a revisar en enero de cada año y se va a hacer sobre la planilla anterior, con lo cual se va a revisar, digamos, por ejemplo, diciembre. Esto se va a aplicar a partir de fines de este año, con lo cual a enero del 2015 esto ya está totalmente en vigencia. El tema es que estos lineamientos y criterios del Ministerio están pendientes, con lo cual yo creo que su aplicación va a ser, quizás la posterguen un poco, porque va a ser muy difícil que en tan pocos meses se pueda llegar a dar, ¿no? Porque yo me pongo el supuesto que una empresa de construcción civil, por ejemplo, una empresa inmobiliaria, una desarrolladora de un negocio, no va a poder contratar a una cantidad si es que su dinámica no se lo permite. No sé, o sea, digamos, no quiero poner eso como, ojalá que no sea un mal ejemplo, pero pueden haber casos en que hay limitaciones reales a la aplicación de la norma, de poder incorporar gente con habilidades especiales. Esa es una de las razones técnicas o de riesgo tanto para la persona con discapacidad como para terceros, pero no hay cómo acreditarlo todavía. Pero esa es una de las opciones que uno debería acreditar en el momento de un proceso de sancionador, que efectivamente el puesto que se dio podía generar algún tipo de riesgo. Y eso aún está pendiente, digamos, de ser reglamentado. Sí, no reglamentado, sino que el Ministerio y SUNAFIL determine un lineamiento, una suerte de matriz de acción. Eso está pendiente. Y en el caso del sector público es absolutamente general. Sí, es 5%. Ya, pero digamos, nuevamente, Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú. No, también va a aplicar lo mismo, ¿no? Poder acreditar que el puesto es riesgoso o no, porque lo que se quiere hacer es fomentar el trabajo, pero aún así, si en algún momento se limita el tema de riesgo para la persona o para terceros, no va a aplicar, ¿correcto? Ahora, yo digo, creo que hay algunas industrias, la industria bancaria, por ejemplo, la industria de los call centers, ¿no? Donde el día de hoy son empresas que dan mucho más empleo a personas con necesidades especiales, en un volumen, yo te diría, hasta mayor de un 3-5%, sin necesidad de la ley. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿el Perú necesita una ley de este tipo o creerías que se han debido crear otro tipo de incentivos para lograr el mismo objetivo? A ver, yo creo que con todo esto es muy rígido, eso no fomenta el empleo, pero sí, hay políticas, hay otros países que lo tienen, muy pocos, pero sí tienen. El tema es que hay una cuota que cumplir y no hay cómo escaparse de esa cuota, sino en verdad es acreditando lo que ahora se ha reglamentado. Pero yo creo que va a ser de difícil cumplimiento, ¿no?
Claro, porque para empezar es nuevo y la gente va a tardar tiempo en beneficiarse. Hablando de beneficios, el tema tributario, ¿cómo entra Taller acá? Bueno, acá hay dos temas. Se ha regulado que las remuneraciones del personal, al personal discapacitado que se pague, tiene un beneficio contra el impuesto a la renta inmediato a fin de año, siempre que se hayan pagado y devengado en el ejercicio del personal con discapacidad. Y así también tiene el tema de ajustes razonables, que es el implementar las medidas necesarias para que el personal con discapacidad pueda prestar servicios en las empresas, ya sea herramientas o el mismo centro de trabajo. Esos gastos que se hagan van a estar con para este su beneficio preparación, tributario. para su capacitación, dices. Sí, correcto. Sí, pero evidentemente hay montos máximos que he establecido, no podemos superar. Y está en función de la remuneración mínima vital y en función de del valor de la UIT. Ya, y así se va a calcular, digamos, Sí, por lo sí, hay menos. una fórmula específica, ¿no? Es un factor que va por un tema de la UIT o un factor que va por el tema de remuneraciones, por el número de personal discapacitado o por el valor del monto que se haya invertido en los ajustes razonables. En cuanto a las sanciones, Luciana, porque finalmente hay mucha gente que o no va a poder cumplir o simplemente no va a cumplir. Esa es una de las críticas, ¿no? Decir, ¿para qué vamos a poner una cosa que la gente no la va a cumplir? Pero claro, viene la SUNAFIL y te ahorca, ¿no es cierto? Y fuiste. Pero ¿cómo se aplican las sanciones? Son de 12 a 15 UITs y todavía, sí, es muy fuerte y todavía no se ha determinado cuáles son los criterios en los que se va a evaluar para ver si va de 12 a 15, ¿no? Pero qué tremendo, pero una empresa, imagínate, mediana, que esté dentro de la mesa, no, o sea, va a ser impagable. Correcto. O sea, es una espada de Damocles tremenda. Correcto. O sea, eso quiere decir que la SUNAFIL va a ser recusada, van a haber procesos ante el Ministerio de Trabajo y vamos a complicar la situación. Tú, estando ya la norma vigente, el reglamento vigente y pendiente estos criterios de aplicación, ¿qué recomendarías? ¿Qué crees tú cómo podemos hacer para que el tema sea menos impactante, menos oneroso y menos negativo para la actividad productiva? ¿Qué creerías que se debería tomar? Bueno, desde ya las empresas en su proceso de selección deberían guardar cualquier tema de evidencia o acreditación de que efectivamente se ha tratado de que el personal con discapacidad pueda acceder a esos puestos. Si los puestos evidentemente no se prestan, deberían tener algún certificado de un médico ocupacional, el médico ocupacional de la empresa, para acreditar que no corresponde a una persona con discapacidad realizar ese puesto. El tema es cubrirse de la mejor forma porque no sabemos cómo va a venir esto y de verdad estamos contra el tiempo, ¿no? No, y además que va a ser caro, dicho sea de paso, muy caro, ¿no? Y también en el tema de demostrar lo que decíamos hace un momento de la, digamos, inviabilidad operativa o técnica de contratar personas, ¿no? O sea, ahí creo que está la mayor cantidad de retos. Bueno, Luciana, te agradezco muchísimo. Hay que tomar mucho en cuenta esta norma que debería entrar en aplicación en los siguientes meses o semanas. Lo importante es tener en cuenta que las multas son carísimas, que hay que estar preparado para su aplicación o para su puesta en vigencia y sobre todo pensar en las exclusiones y en todo lo que uno tenga que demostrar justamente para poder afrontar la fiscalización del Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL. Gracias, Luciana. Gracias. Y contigo vamos a evaluar seguramente los primeros meses de aplicación de la norma. Gracias. Nos vamos a la pausa y venimos ya con nuestra segunda entrevista.